Antes de nada, muchas gracias Natalia y a todas las que habéis asistido hoy. Bueno, es un momento complicado y es fenomenal poder, gracias a la tecnología, seguir compartiendo pues ratos de sabiduría y de conexión, ¿no? entre todas. Entonces, bueno, como decía Natalia, pues yo soy psicóloga, soy educadora infantil. Estoy más especializada en primera infancia, más o menos, pues eso, lo que cubre la etapa de infantil, pero realmente todas estas herramientas bueno, todo este método de la disciplina positiva es aplicable bueno, a todas las edades. Eso en el mundo de la empresa también se está desarrollando. Entonces, pues bueno, voy a empezar explicando un poquito qué es esto de la disciplina positiva. Supongo que muchas de vosotras bueno, no sé si os habrá llegado por muchos sitios, porque es algo que realmente ahora muchas familias están demandando, ¿no? Incluso yo como madre también me puse a buscar hace tiempo otras herramientas para poder acompañar a mis hijos de otra manera y me topé con esto y bueno, se me abrió un mundo de visiones diferentes, ¿no? De cómo acompañar a los niños y a las niñas. Entonces, simplemente pues contextualizaros un poco que la disciplina positiva es producto del trabajo de dos psiquiatras vieneses, de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, de principios del siglo XX, o sea que no es algo novedoso, que lleva mucho tiempo estudiándose y perfilándose, ¿no? Y bueno, uno de ellos sobre todo era discípulo de Freud, luego se desmarcó un poco de las teorías freudianas y se llevó a Estados Unidos, donde se siguió pues investigando y se siguió poniendo en marcha en los contextos familiares y escolares sobre todo, de la mano de Jane Nelsen, que es una de las referentes en disciplina positiva actualmente, que también pues es psicóloga, es mamá de 6 hijos, creo, y bueno, pues os animo también a que descubráis un poquito sobre ella y sus libros. Y bueno, algunos de los principios así que me parecían importantes recoger hoy sobre la disciplina positiva, de lo que parte, ¿no? Esto de esta visión, ¿no? de la vida, porque al final es una filosofía también. Uno de ellos es sobre todo tener la conciencia de que somos seres sociales y que necesitamos sentir que pertenecemos, ¿no? a nuestro grupo de referencia. Cuando somos niños, pues claro, la familia es el primer contexto, ¿no? El grupo primario y también la escuela, pero principalmente la familia. Necesitamos saber que pertenecemos. Algo que ahora mismo, pues justo por esta casualidad que nos ha tocado vivir a nivel mundial, pues se nos corta un poco, pero gracias a la tecnología podemos seguir sintiendo que pertenecemos, ¿no? a nuestros grupos, afortunadamente. Y bueno, otro de los pilares es que el comportamiento está orientado por metas, que luego veremos qué significa esto más adelante, pero básicamente es el saber que los niños, bueno, y también los adultos y adolescentes, pues tenemos una razón, ¿no? para comportarnos y que sobre todo cuando en la infancia pues no hay esa conciencia, con lo cual es difícil llegar a saber qué es lo que le ocurre a un niño. Se parte de la base que cuando hay un mal comportamiento, entre comillas, es que hay un problema. No es que los niños se porten mal, sino que están o desalentados, desmotivados bueno, en algunos casos también desatendidos. Otra de los pilares es que, unido un poco al sentimiento de pertenencia, es que necesitamos saber que contribuimos al grupo y que somos necesarios e importantes, que tenemos una responsabilidad social dentro de nuestro grupo. Y esto los niños lo hacen desde bien pequeñitos. Ellos quieren curiosear, quieren ayudarnos a recoger, a limpiar, a cocinar, ¿no? Tienen esa curiosidad que a veces los adultos, pues por la prisa del día a día, ¿no? Por todas las tareas que hay que hacer, a veces les cortamos, ¿no? esa necesidad de contribuir y hacemos cosas por ellos que ellos podrían hacer, ¿no? Por sí mismos. Otro de los pilares es el respeto mutuo, y subrayo lo de mutuo porque muchas veces encontramos en algunas familias, nos pasa siempre, ¿no? que digamos que el respeto o se está desequilibrado, ¿no? Hay familias en las que
las necesidades de los padres están por encima de los niños o al revés, que las necesidades de los niños están por encima de los padres. Entonces es necesario llegar a un punto de respeto mutuo en casa. Otro de los pilares que me parece uno de los más bonitos que brinda la disciplina positiva es que los errores son maravillosas oportunidades para aprender. Y, y esto es importante porque venimos con una mochila de niñas que nos han educado de una manera y que cuando queremos poner en práctica otro tipo de herramientas, pues no nos salen. Porque evidentemente esa mochila pues, es muy pesada, ¿no? y carga. Tenemos mucha carga con otras herramientas que son quizás más fáciles a corto plazo, que ahora vamos a ver. Y es importante tener una visión a largo plazo. Por eso de que los errores son oportunidades para aprender. Ahora mismo, en este contexto social, humanitario y de salud que nos ha tocado vivir, pues es un desafío enorme, ¿no? que nos ha planteado la vida, y es importante intentar verlo como una oportunidad. Es un problema, claro, hay problemas que son desafíos y que es nuestro presente, pero hay que intentar verlos como oportunidades, ¿no? Para aprender y mejorar. Y me gustaría, para introducir todo esto, la importancia que tiene también la visión a largo plazo. Después, si yo os pudiese plantear que cerraseis los ojos un momento y nos imaginamos que han pasado 25 o 30 años del momento actual, de ahora mismo, y nuestros hijos llaman a nuestra puerta, ¿qué habilidades os gustaría, qué características y habilidades os gustaría que tuviesen? Podéis pensarlo un momento, os lo apuntáis, puede que me digáis, pues me gustaría que tuviese sentido del humor, que fuese amable, que nos pudiésemos sentar a charlar, que hubiese comunicación, que hubiese cariño, que hubiese sonrisas, ¿no? Cada persona puede conectar con algunas características. Y ese es nuestro futuro, es a donde queremos llegar, ¿no? A esas habilidades, porque al fin y al cabo son habilidades de vida, ¿no? Y muchas veces nos fijamos solo en el corto plazo y es necesario ampliar la mirada, el horizonte hacia nuestro destino, ¿no? A que nuestros hijos y nuestras hijas tengan esas habilidades de vida, ¿no? Habilidades de futuro. Entonces, una vez contextualizado esta pequeña introducción a lo que es la disciplina positiva, pues quería comentaros en concreto qué es esto de ser amable y firme, ¿no? Porque desde la psicología siempre se ha estudiado que hay varias formas, ¿no? de poder abordar la educación de los niños, estilos educativos, en los que pues seguro que os sonarán, pues hay familias más autoritarias, ¿no? En las que existe pues poca amabilidad y mucha firmeza. Si yo os pregunto, pues, ¿qué podría estar pasando en una familia muy firme, ¿no? O demasiado firme, demasiado autoritaria? Pues podríamos encontrar pues amenazas, muchos gritos, poco afecto quizás, ¿no? Y la sensación de miedo a lo mejor, ¿no? de los niños. Y luego el otro estilo educativo es el estilo permisivo, que sería un poco el otro polo, ¿no? Donde hay pues poca firmeza y mucha amabilidad. Y si yo os pregunto, pues, ¿qué podría estar ocurriendo en una familia muy permisiva? Pues podría haber, claro, muchísimo afecto, quizás pocos límites, una sensación de caos, ¿no? O que el niño tiene el control, ¿no? De lo que ocurre en el día a día en la familia. Y la disciplina positiva siempre, como con esto de que os decía que uno de los pilares fundamentales era el ser amable y firme, pues busca otro de los estilos, que es el estilo democrático, ¿no? que se ha llamado siempre en psicología, que se trataría básicamente en una mezcla, ¿no? de los dos, del estilo autoritario y permisivo, en el que evidentemente existen límites, pero también hay mucho afecto a la hora de poner esos límites, ¿no? Se habla siempre pues, de intentar favorecer que los niños aprendan a través de consecuencias lógicas y naturales, no tanto de castigos, de intentar resolver los problemas que hay en la familia con acuerdos y claro, el afecto ante todo, ¿no? El amor es incondicional, los límites también son amor y es necesario poder brindar a nuestros hijos esa oportunidad, ¿no? de aprenderlo. Y luego también, claro, la comunicación, ¿no? A nivel positivo y que sea bidireccional,
no solo una comunicación desde el adulto hacia el niño, ¿no? Con una situación de poder. Entonces, luego otro de los estilos que también se habla desde la psicología es el estilo negligente, que yo estoy segura que ninguna familia de las que estamos aquí estamos en esa situación, porque, bueno, las características son más fuertes, ¿no? De poca firmeza, poca amabilidad, o sea, unos niños que puedan estar desatendidos, ¿no? Y son más en grupos de riesgo, sobre todo. Entonces, para entrar un poquito más en tema, quería ahora plantearos una primera herramienta que parte un poco de la reflexión de lo que os comentaba sobre estos estilos. Y es que muchas veces lo que ocurre normalmente en las familias es que pasamos de la permisividad al autoritarismo, ¿no? Sí, muchísimas veces sin darnos cuenta. Entonces se trata de vernos a nosotras mismas en esta situación y no pasa nada, nos podemos equivocar y volver otra vez, ¿no? hacia atrás y volver a repetir quizás esas frases, ¿no? En las que nos hemos equivocado y reconducir. Pues bueno, una de las herramientas que normalmente siempre planteo es que el saber bien cuál es la diferencia entre motivar, ¿no? o alentar, que sería en inglés mejor traducido, y elogiar, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas a los elogios, a educar desde el muy bien, las pegatinas, los dulces, ¿no? Los premios, las recompensas, los refuerzos sociales, al fin y al cabo. Pues estas herramientas, sobre todo, claro, los elogios y los castigos, pues son solo eficaces a corto plazo. Esto está muy estudiado. El conductismo funciona, las recompensas y los castigos funcionan, pero funcionan a corto plazo. Y además se sabe que generan dependencia e incluso rebeldía. Porque, claro, la dependencia, ¿no? del adulto, solo nos podemos, como niños, nos sentimos valiosos si alguien nos lo dice. No por nosotras mismas, sino porque alguien nos lo ha dicho. Entonces siempre lo que se va a fomentar siempre en este caso es la motivación extrínseca, ¿no? Y no la intrínseca, que es la realmente importante. Aquí cuando practicamos con mucha frecuencia los elogios, la importancia que le damos es solo al resultado final. En cambio, yo os planteo que cambiemos esos elogios por motivación, por aliento, ¿no? Por alentar a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, en lugar de decir muy bien constantemente estas alabanzas, pues podemos describir lo que ha ocurrido. Me doy cuenta que has conseguido ponerte el pantalón tú solo. O gracias por ayudarme a poner la mesa, gracias por devolverle el juguete a tu hermana. O empoderar, confío en que la próxima vez te va a salir mejor. O confío en que la próxima vez me vas a poder pedir ayuda, ¿no? O confío en que la próxima vez se lo vas a poder pedir sin gritar, ¿no? Cada una hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero se trata sobre todo de cambiar las alabanzas y los elogios por descripciones, por agradecimientos y por empoderar. ¿Por qué? Porque esto está demostrado que genera conexión y pertenencia, ¿no? Hacemos que los niños se sientan vistos y se sienten conectados a nosotras como mamás y pertenecientes a su familia, ¿no? Son importantes. Y no solo por el muy bien, sino porque han hecho algo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que no es importante solo el resultado, sino también el proceso. Cuando nosotras describimos, agradecemos, empoderamos, estamos poniendo nuestro foco en el proceso. Has debido hacer mucho esfuerzo para conseguir esto. Llevas un montón de días intentando hacer este puzzle, ¿no? O intentando aprender o resolver este problema que te han mandado del cole. Cada una que se sitúe en su edad y en su planteamiento, ¿no? Lo importante aquí es que estas herramientas sirven a largo plazo y que lo que estamos fomentando es la motivación intrínseca, es decir, el sentimiento interno de sentirse capaces, ¿no? De capacidad, de yo soy valiosa por mí misma, no porque alguien me lo dice, ¿no? Entonces no se genera esta dependencia. Claro, aquí, ¿qué ocurre? Pues lo que comentábamos, ¿no? Que en esta mochila tan pesada de nuestra infancia como hijas que nos han educado con premios y castigos, pues es muy pesada a la hora de enfrentarnos a la educación de nuestros hijos, ¿no? Y nuestras hijas. Entonces necesitamos tiempo para equivocarnos.
y para poder corregirlas. No pasa nada si decimos muy bien algunas veces, ¿no? O 1 o 2 veces al día. Pero lo importante aquí es cambiar el foco y no educar solo con los elogios, porque nos estamos perdiendo mucho por el camino, ¿no? Y sobre todo nuestros hijos, claro. Bueno, esta es una de las herramientas, ¿no? El aliento en lugar del elogio. Otra de las herramientas que quería compartir con vosotras para mejorar la convivencia es la necesidad de conexión en lugar de control, ¿no? Y la conexión con los niños, la validación, siempre debe ir antes que la corrección, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos validar en lugar de corregir y controlar el comportamiento? Pues hay muchas maneras. Lo primero, pues claro, usar un lenguaje adecuado a los peques y mensajes yo, agacharnos a su mismo nivel y hacer preguntas de curiosidad. En vez de corregir su comportamiento, o no hagas esto, no grites, no pegues, no, al final como que llenamos todo de nos, pues es intentar cambiar el decir por preguntar, ¿no? Preguntas de curiosidad que se llaman. Las preguntas de curiosidad no empiezan por ¿por qué? No es ¿por qué has pegado a tu hermana? ¿No? Es ¿cómo se lo puedes pedir de otra manera? ¿Necesitáis ayuda? ¿Os puedo ayudar a resolver esto? Preguntas en lugar de decir, ¿no? Para favorecer un pensamiento crítico, ¿no? Y evitar luchas de poder, porque cuando nos situamos en el control, lo único que podamos fomentar, digamos, es actitudes de rebeldía y entrar como en una escalada de, pues eso, de control y de rebeldía, incluso de venganza, ¿no? o de violencia. Entonces, pues os invito a intentar corregir nuestro lenguaje a través de estas preguntas, ¿no? En vez de decir, preguntar. Esta sería una de las opciones, ¿no? Para poder conectar con ellos. Y luego usar una palabra mágica que me gusta mucho y para mí fue muy reveladora también con mis hijos, que es para ser amable y firme al mismo tiempo, que parece como imposible, ¿no? Ser amable y firme al mismo tiempo, pues es cuando hablemos con ellos y expliquemos ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando queramos que se laven las manos para comer o que nos ayuden a poner la mesa y están jugando, ¿no? Y tengamos que interrumpirles. Normalmente lo que decimos es, yo sé que te apetece jugar y ahí estamos validando. Y eso es maravilloso, validar siempre, ¿no? Sé que te apetece estar jugando. Lo entiendo, es súper divertido todo esto que has construido. Pero, normalmente siempre decimos, pero es la hora de cenar o pero es la hora de comer. ¿Qué ocurre? Que desde la disciplina positiva lo que se aboga es cambiar ese pero por un y. Si yo en la misma situación le digo a mi hijo, sé que quieres seguir jugando, te estás divirtiendo mucho, fíjate todo el trabajo que has hecho al estar construyendo toda esta ciudad de legos y construcciones todo este tiempo, y es la hora de cenar y tenemos que lavarnos las manos. Cambia completamente el discurso, porque si yo uso un pero, estoy invalidando todo lo anterior, le resto importancia a su necesidad, porque el juego es una necesidad de los niños. Entonces, si tenemos hijos de menos de 4 años, es importante invitar a tomar opciones, ¿no? A darles opciones. Cuando son menores de 4 años, pues con 2 opciones es suficiente para que ellos puedan elegir. Entonces, si yo les puedo plantear, sé que quieres seguir jugando y necesitamos lavarnos las manos para cenar, ¿vale? Hasta ahí estoy validando. Pero ahora, ¿qué hago para que me obedezcan, no? Porque yo necesito que se lave las manos para que vayamos a cenar. Pues le podemos plantear, usando estas preguntas de las que hablaba antes, ¿y te gustaría cantar nuestra canción o ir volando como un pájaro? Tú decides. Cuando decimos tú decides, después de darles 2 opciones acortadas, sobre todo cuando son menores de 4 años, les estamos empoderando, siempre desde nuestro control, claro, pero les estamos dando una opción para elegir. ¿Vale? Y luego veremos a ver si no les damos opciones, qué es lo que puede ocurrir. ¿Vale? Luego lo vemos cuando expliquemos las metas. Entonces, esta es otra de las herramientas. Y ahora
Claro, muchas veces nos pasa bueno, pedimos o exigimos a nuestros peques cosas que todavía su cerebro no, no está preparado, ¿no? Para poder hacer. Entonces, claro, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Así, sencillo, utilizando una herramienta de Daniel Siegel, que es El cerebro en la palma de la mano, que también escribió un libro que es maravilloso de leer. Pues él decía que si nos imaginamos que nuestro cerebro es este puño, y yo os planteo que esta sería nuestra, bueno, nuestra médula, ¿no? Nuestro tronco. Aquí estaría nuestro cerebro más primitivo, el reptiliano, el que nos guía en supervivencia, en la huida, ¿no? Y es el que súper dominan los cerebros de 0 a 6 años, ¿vale? Luego, aquí dentro de mi cerebro, en el centro, bien protegidito, porque claro, al final la naturaleza es muy sabia, se encontraría nuestra amígdala, el sistema límbico donde se encuentran pues, los sentimientos, las emociones, ¿no? Y aquí, si yo cierro, ¿no?, mi corteza prefrontal, que estaría situada aquí, que esto no termina de desarrollarse pues, en hombres hasta los 25 años más o menos y en mujeres hasta los 20-21, pues claro, estos son nuestros frenos, nuestro autocontrol, nuestros frenos emocionales, como decía, pues claro, les estamos pidiendo que dominen su movimiento corporal, sus emociones y sus frustraciones mucho antes de lo que están capacitados, ¿no? Entonces, Daniel Siegel siempre decía que hay algo que nos puede ayudar cuando estamos en una situación de huida, y es que nuestro cerebro se destapa nuestra corteza prefrontal, ¿no?, la que nos ayuda a frenar, y entramos en modo supervivencia, ¿no?, cuando están nuestras emociones a flor de piel. Y esto les ocurre a los niños constantemente durante todo el día. Por eso a mí me gusta más llamar secuestro de amígdala a las rabietas, ¿no?, porque realmente lo que ocurre es esto, que es la amígdala la que toma el control, ¿no?, de la situación, no el cerebro racional. Pero también a los adultos. Entonces, cuando intentamos resolver un problema de convivencia con dos cerebros, una mamá y un peque, que están así, destapados, es imposible resolver nada. Es imposible, porque no hay comunicación, no hay racionalidad, ¿vale? Entonces, otra de las herramientas que es importante practicar en casa es elaborar entre toda la familia un espacio construido por toda la familia y que lo use toda la familia, o sea, no solo los niños, que es un tiempo fuera positivo, que se llama, pero no es el tiempo fuera coercitivo, ¿vale?, que se usaba y se sigue usando, que es claro, al sacar al niño fuera del contexto, pero por la fuerza, ¿no?, sino que es poco a poco poder utilizar un cojín, un asiento, bueno, algo que podáis trabajar en casa y construirlo con toda la familia, pues con una cesta en la que pueda haber también jueguitos para apretar, ¿no?, bolitas de estas de antiestrés, o cuentos sobre emociones, o hay quien le relaja de adulto pues ponerse a leer, ¿no?, o cualquier libro, pues te pones a leer y ya el cerebro, digamos que vuelve a taparse, ¿no?, vuelve a la racionalidad. Para intentar resolver problemas necesitamos un tiempo de enfriamiento. No podemos resolver los problemas así. Es imposible. Porque se llega a una escalada de rebeldía y de control y de violencia que no genera ningún resultado positivo. Entonces, es invitar, claro, esto se construye poco a poco, y al principio, sobre todo cuando son pequeñines, pues antes de los 4 años hay que ir con ellos, ¿no?, a este lugar. ¿Te apetece invitarles? Mira, veo que te has frustrado mucho, os habéis enfadado mucho entre tu hermano y tú, ¿te apetece ir bueno, como le llamemos, porque claro, le podemos llamar Hawái, paraíso, como queramos, ¿no? Al final, todas las familias le podemos poner un nombre y decorarlo a nuestro gusto, ¿no? Pero sí es importante que se haga con toda la familia, ¿no?, y para toda la familia. Esto es la clave. Entonces, no es un lugar en el que el niño va castigado, ¿vale? Es un lugar en el que el niño va a recuperar su cerebro prefrontal, dependiendo de la edad, en la medida de lo posible, y también el adulto, para poder resolver el problema, ¿no? Entonces, bueno,
Esto es interesante porque este ejercicio se les puede explicar también a los niños, ¿no? Un poco del funcionamiento cerebral para que también ellos sean conscientes, ¿no? De cuál es de qué es lo que les pasa, ¿no? En el cuerpo a veces cuando estamos enfadados, ¿no? Y bueno, enlazado un poco con esto, pues es importante también entender el mal comportamiento, ¿no? Como hablaba al principio cuando planteaba estos principios importantes, ¿no? De la disciplina positiva, la que os decía que no existe un mal comportamiento, ¿no? Sino un niño que está pues desalentado, ¿no? O desanimado o incluso desatendido. Todas las personas, niños y adultas, necesitamos sentir que pertenecemos y que somos importantes. Esto es, digamos, lo que puede resumir toda la magia que envuelve la disciplina positiva, para poder mirar el comportamiento de los niños desde esa necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro comportamiento es, imaginaros pues un iceberg, ¿no? En el que solo se ve la puntita y por debajo hay un gran trozo de hielo que es el que sustenta nuestro comportamiento. Nuestra conducta, lo que se ve sería lo de arriba, ¿no? El pico de arriba, pero todo lo que hay debajo es lo que realmente está manteniendo ese comportamiento. ¿Y qué hay ahí debajo? Pues hay creencias, sobre todo. Los niños interpretan la realidad, pues generan una creencia que a veces puede estar equivocada o no, y con esa creencia deciden y actúan. Son grandes observadores, nos están observando constantemente, se quedan con todo y cuanto más pequeñitos, seguro que lo habréis podido comprobar más, es más sorprendente porque parece que ni hablan, pero saben perfectamente cuál es su lugar en la familia, ¿no? Entonces, ellos, pues como decía, son grandes observadores, pero malos intérpretes de la realidad, ¿vale? Y ellos generan a veces sus propias creencias que muchas veces están equivocadas y de ahí viene realmente el mal comportamiento, ¿no? De esa decisión en base a su creencia. Por ejemplo, si yo os cuento una historia, ¿no? De una niña que se llama Sara, que tiene 4 años y es una niña, pues, digamos, de estas fáciles y maravillosas que casi nunca tocan, por lo menos a mi alrededor, en el que, bueno, pues una bebé que ha dormido bien siempre, que comía bien, que no daba muy poquitos problemas, ¿no? Y dificultades en la familia, pues ella le decían que tenía que vestirse, que había que salir de casa y ella, pues, digamos que estaba siempre dispuesta, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que un día le plantean, su mamá y su papá le sientan y le plantean pues que le van a hacer un regalo, que tienen un regalo para ella, el mejor regalo, ¿no? de su vida. Claro, imaginaros qué puede ser, ¿no? Nada material, pues un gran regalo pues es un hermanito, ¿no? Y ella al principio está emocionada con la idea, van pasando los meses, los papás y la mamá, el papá y la mamá pues se vuelcan en la pequeña, en poder pues contarles cuentos, preparar la habitación juntos, ¿no? Involucrarla de alguna manera, ¿no? En la llegada de este gran regalo. Y claro, lo que Sara ha ido generando, ¿no? Una creencia, ¿no? En su lógica privada, pues es, claro, pues, ¿no? Que nada va a cambiar, ¿no? Y de hecho papá y mamá están mucho más centrados en mí. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega este gran regalo y además ella se ha tenido que quedar a lo mejor en casa o ha venido la abuelita a quedarse y su papá y su mamá se han ido a por el gran regalo y tardan un poquito en llegar. Y a partir de ahí, pues claro, la vida de Sara y su creencia, ¿no? De pertenencia a esa familia, pues cambia. Claro, es lógico, ¿no? Sara ve que, pues, que su mamá tiene en el pecho a un bebé constantemente, que reclama mucha atención y que ya no tiene el mismo tiempo, claro, para jugar. Entonces, Sara, ¿qué es lo que ha podido pensar, ¿no? ¿Qué es la creencia que ha podido hacer ella sola? Pues seguramente que la hayan dejado de querer, ¿no? Algo tan duro como esto, que jamás un papá o una mamá va a dejar de querer, ¿no? A su hijo, pero ellos a veces pueden llegar a pensar esto. Y claro, ella decide en base a esta creencia. Intentará, pues primero a lo mejor llamar la atención de una manera negativa. Si su creencia sigue siendo muy poderosa y no ha surgido un efecto, pues intentará buscar poder, rebelarse contra todas las normas, límites y horarios que pueda haber en la familia hasta ese momento.
y puede que incluso se vengue, ¿no? Esté tan dolida, llegado a un punto en el que quiera hacer daño al hermanito o a sus cosas, por ejemplo, ¿no? Claro, todo esto, lo que le ocurre a Sara, nosotros podemos ver, vemos ese comportamiento, ¿no? De llamar la atención, de quitar cosas de la mano, de tirar objetos, de pegar incluso, ¿no? Pero claro, no estamos atendiendo a lo que realmente, pues, esa creencia, ¿no? Que hay por debajo que, que de alguna manera predice, ¿no? El comportamiento y que lo mantiene a lo largo del tiempo. Entonces es fundamental ponernos unas gafas, ¿no? Y ver el mundo desde los ojos de nuestros hijos, ¿no? Y a veces es importante ponernos en su lugar, ¿no? En su lugar de 4 años, de 7, de 14, de 12, ¿no? Y entender el mundo desde sus ojos. Hay que tener en cuenta, pues esto, su edad, su desarrollo, porque cada peque se desarrolla de una manera y no podemos comparar, ¿no? Entre hermanitos o primos o amigos. El orden de nacimiento también es importante, claro, para tener en cuenta qué creencia se puede estar desarrollando, ¿no? En el cerebro de ese niño o de esa niña. Y también a veces se cree también pues, que el género puede tener también alguna diferencia, ¿no? Y por supuesto el temperamento, claro. No, no todos los niños son iguales. Entonces, como os contaba el ejemplo de Sara, ella va, digamos, como escalando, va intentando recuperar la conexión con sus padres, con sus figuras de referencia y sentir que pertenece, ¿no? Porque ella ha creído que ha dejado de pertenecer. Entonces, las 4 creencias o las metas equivocadas, más bien, que plantea la disciplina positiva, estas 4 metas que intentan conseguir los niños, pues están envasadas en 4 necesidades, ¿no? La primera, la necesidad de todos los niños y de todos los seres humanos de reconocimiento, ¿no? Como decíamos, de que nos vean, de que seamos importantes. Si no se cubre esa necesidad, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues un resentimiento, ¿no? Un pequeño dolor, ¿no? De resentimiento y un pensamiento que puede llevar a esta niña, Sara, ¿no? Que pongo este ejemplo, que se ve muy fácil, es muy gráfico el ejemplo, pues ella puede creer que solo pertenece a esta familia cuando mantiene ocupados a papá y a mamá con ella, cuando ella es el centro de atención. Y esta meta de buscar la atención constantemente, pues es lo que se llama, es una de las metas equivocadas, que es la atención indebida, ¿no? Buscar la atención constantemente para mantener ocupados a papá y a mamá conmigo, ¿no? Yo si soy Sara. Si esto no me funciona, pues probablemente pues pase a otros niveles, aunque también depende del temperamento, ¿eh? Por ejemplo, otra de las necesidades que tenemos todos los seres humanos es el poder, el tener poder de influir en nuestro entorno, ¿no? El poder personal. Si yo no tengo poder, como niña o también como adulta, pues ¿qué ocurre? Que me voy a rebelar, ¿no? Contra el que sí que tiene el poder. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo estar pensando como Sara? Pues que yo solo pertenezco a mi familia cuando estoy al mando. No puedes obligarme, yo estoy al mando. Y esto es lo que se llama la meta del poder mal orientado. ¿Vale? La siguiente necesidad que tenemos todos los seres humanos es el sentir que hay justicia y equidad, ¿no? en nuestro grupo, en nuestra comunidad. Si no hay justicia o equidad, que me gusta más llamarlo equidad, pues aparece la revancha, ¿no? Si no está cubierta. Y es decir, aquí, ¿qué ocurre? ¿Cuál es mi pensamiento de Sara como Sara de 4 años? Pues que yo no cuento ni pertenezco a mi familia, no me siento amado, no me siento querida. Entonces esto me duele tanto que voy a hacer daño, ¿no? Entonces puede que Sara incluso llegue, pues lo que os decía, ¿no? A darle un golpe al bebé o a romper algunos cositas que le han regalado o los pañales, ¿no? O tirarlos a la basura, que también he visto por ahí que puede pasar. Y si esto no, esta meta que os decía relacionada con la revancha, pues es la venganza, ¿no? La meta de la venganza. Y la última de las creencias, de las necesidades que se plantean desde la disciplina positiva es la necesidad de sentir que soy hábil, ¿no? y competente, ¿no? En mí misma.
Entonces, ¿qué ocurre? Si nadie me hace sentir hábil y competente en mi grupo de referencia, pues seguramente si no se cubra voy a sentirme cada vez más pequeñita, ¿no? Ese retraimiento, esa indefensión aprendida, ¿no? Que se llama en psicología, el saber que haga lo que haga, pues no va a servir para nada, ¿no? Es como rendirse, que es casi los niños que más pena me dan, ¿no? Cuando ya se han rendido. Aquí, debajo de esta creencia, el pensamiento que puede haber, claro, a un nivel muy inconsciente, porque los niños no elaboran todo, todo esto así, cuando son más mayores sí, es el pensar que no cuenta, yo no cuento ni pertenezco a esta familia. Parece que no estoy a la altura de las expectativas, así que lo único que puedo hacer es retirarme y darme por vencida, ¿no? El rendirme. Y esta es la meta que la disciplina positiva llama la deficiencia asumida, ¿no? Que es parecido a esto que os comentaba, de la indefensión aprendida, que es pues esto, el rendirse, el sentir que hagas lo que hagas no vas a hacer nada. Normalmente en las familias, en la mayoría de las familias lo que más se encuentra son las tres primeras, ¿no? Las llamadas de atención constante, esta meta de atención indebida que llamábamos, la meta del poder mal orientado y de la venganza. Entonces, yo os planteo una vez contextualizado que estas tablas de metas os las vamos a hacer llegar para que las podáis poner en la nevera y así cuando tengáis dudas con vuestros hijos e hijas lo tengáis presente, en qué meta puede estar situado. Y para descubrir en qué meta puede estar mi hijo o mi hija, la clave es saber cómo me siento yo, como madre y como padre. Es decir, si un niño, si una mamá o un papá se siente irritado, preocupado, incluso culpable, pues lo más seguro es que su hijo o su hija esté buscando una meta de atención indebida. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Pues fijarnos en él o en ella, involucrarla en una tarea de forma útil. Si yo me siento amenazada, desafiada, incluso derrotada, decir no puedo más ya con este niño o con esta niña, pues probablemente nuestro hijo o nuestra hija esté situado en una meta de poder mal orientada, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el mensaje que nos está, digamos, pidiendo, ¿no? De forma oculta? Es el dejar que ayude, ¿no? El darle opciones para ayudar. Reorientar el poder hacia algo que sea útil, claro, útil y positivo. Si el adulto se siente dolido, decepcionado o incluso avergonzado, porque hay situaciones en las que generan pues, vergüenza, ¿no? Estos niños que a lo mejor utilizan los momentos sociales, ¿no? En familias, pues una comida familiar, por ejemplo, ¿no? Para estar presente, ¿no? Incluso pues llamar la atención. Normalmente puede que estén en una situación de una meta de venganza, ¿no? Sobre todo si yo me siento dolida, decepcionada, ¿no? Incluso pues avergonzada. Y aquí el mensaje oculto que nos está intentando transmitir nuestro hijo o nuestra hija es el que se siente herido, ¿no? Y que necesita que validemos sus sentimientos, lo primero. Esta es la primera herramienta, una de las primeras que os comentaba, del validar antes que corregir, pues en los niños en los que están situados en la meta de venganza es súper importante para poder desmontar esa creencia y cambiar el comportamiento. Y la última de las metas, ¿no? Que es la deficiencia asumida, se podría descubrir identificando la desesperación, ¿no? Del adulto, o que se sienta también incluso sin esperanza o inútil como padre o como madre, ¿no? Es decir, pues también rendido, ¿no? Como el niño o la niña. Y el mensaje un poco que nos está intentando transmitir nuestro hijo o nuestra hija en esta situación es precisamente lo contrario, ¿no? El no te des por vencido, confía en mí, muéstrame pequeños pasos que yo pueda lograr, ¿no? Esta sería un poco la clave. Entonces, en función de cuando ya hayamos descubierto en qué meta, ¿no? De estas 4 está situado nuestro hijo o nuestra hija, pues hay una serie de recomendaciones, hay muchas herramientas de disciplina positiva. Aquí os hemos traído algunas, pero hay muchas más.
Entonces, dependiendo de en qué meta esté situado para poder cambiar ese comportamiento, ese mal comportamiento, pues bueno, hay una serie de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, si nuestro hijo está en esta atención indebida, yo os comentaba que lo importante es que se sienta vista o visto, ¿no? El mirarle y involucrarle de una manera útil, ¿no? Pues incluso en las tareas, ¿no? Pedirles ayuda, el reorientar la conducta hacia una conducta de colaboración, ¿no? Una atención positiva, si ahora estamos ocupadas porque estamos llamando por teléfono, que esto suele ocurrir mucho, ¿no? Y empiezan a ocurrir cosas, ¿no? En casa, el decir, en cuanto termine de hablar con la abuela, vamos a jugar a este juego, ¿no? Que le gusta mucho, por ejemplo. Y claro, si decimos hay que cumplirlo, ¿no? Luego también es útil en estos niños que piden mucha atención el programar un tiempo especial. Ahora en la situación en la que estamos, pues bueno, puede ser más fácil o dependiendo de cada familia puede ser más difícil, ¿no? Encontrar momentos en casa de dedicar de exclusivamente si tenemos a más de un niño, ¿no? En la familia. Pues a ver, aquí, claro, sí, durante mucho tiempo se ha intentado decir que para restar nuestra culpabilidad, ¿no? A los padres y a las madres, que era importante, pues más que el tiempo, la cantidad del tiempo, sino la calidad del tiempo. Pero yo os digo que esto no es cierto. En realidad, los niños, cuanto más pequeños, más tiempo necesitan de nosotros, ¿no? Esto se ve, es la evolución así del ser humano. Cuando somos recién nacidos necesitamos atención constante, ¿no? Y ellos ya se encargan de pedirla, ¿no? Lloran y reivindican, ¿no? Esa atención. Pero claro, cuando van creciendo, pues también van necesitando, ¿no? Y es necesario, por ejemplo, hasta los 6 años, poder dedicarles 10 minutos al día de exclusividad, ¿no? Puede ser leyendo un cuento mientras el otro papá o la otra mamá está con el otro niño, ¿no? Y poder cambiarnos. Ahora más o menos podemos tener esa facilidad, siempre dependiendo de los trabajos, ¿no? Y de la situación actual, el poder dedicar 10 minutos a cada niño como un tiempo especial. A medida que van creciendo, pues a partir de los 6 años a lo mejor no es necesario 10 minutos al día, pero sí por lo menos una vez a la semana, ¿no? Y cuando todo esto vuelve a la normalidad, si os gusta esta herramienta, que a mí yo la he usado con mis hijos y me parece maravillosa, es poder concertar pues eso, una cita, ¿no? Entre el niño y la mamá y vamos a ir a este sitio que te apetece muchísimo, solo es tú y yo, ¿no? Claro, eso no se puede hacer todos los días y evidentemente ahora mismo no. Pero sí que se puede, por ejemplo, jugar a un juego de mesa juntos, se puede leer un cuento, se puede hacer un dibujo, ver una película, bueno, cosas que podamos hacer en casa, siempre planteado desde este momento, ¿no? de exclusividad y especial, ¿no? Para sentirse especial. Luego otra idea es fortalecer las rutinas también. Pues ahora mismo ha habido un cambio, ¿no? En las rutinas de nuestro día a día, del día a día de los niños y las niñas. Y es importante que, supongo que, pues bueno, estaréis cansadas, ¿no? de escucharlo, que es importante que los niños tengan una rutina. Claro, no es la misma que la de ir al cole, pero sí que, por ejemplo, pues ayuda a estructurar un poco el día, les ayuda a ellos para darles seguridad de saber lo que va a venir, ¿no? A continuación. Y nos ayuda también a nosotros, porque si somos dos padres que estamos trabajando y necesitamos repartirnos las horas para estar con los niños, pues también ayuda a saber que la mamá o el papá que está a cargo va a seguir haciendo estas cosas, ¿no? Entonces se puede plantear, por ejemplo, hacer un horario conjunto en las reuniones familiares, que ahora las explicaré, en la que bueno, pues se plantee siempre empezar el día intentando hacer una actividad conjunta, que pueda ser hacer gimnasia o hacer yoga en familia y después del desayuno, ¿no? Y luego pues hay un momento de juego, dependiendo de las disponibilidades de los padres, claro, un momento de juego o de una actividad manual, el almuerzo, luego pues despejar un poco en la ventana, intentar mirar a lo más lejos posible, si tenemos balcón o jardín, poder salir un ratito, claro, y comer, después pues un momento de descanso. Bueno, cada familia puede ir estructurándolo, ¿no? Como sea posible, pero sí es importante fortalecer las rutinas. Esto para todas las metas, pero en concreto para los niños que están en la atención indebida.
Luego, algunas otras ideas, pues también lo que comentaba, ¿no? De usar más la motivación, ¿no? El motivarles, el aliento, describir las cosas que hacen, empoderarles, ofrecer opciones y menos elogio, ¿no? Muchos abrazos y pocos elogios y pocos muy bien. Luego, cuando están los peques en una meta de poder, situados en una meta de poder mal orientado, pues puede ser muy útil lo que os hablaba del tiempo fuera positivo, ¿vale? Para adulto y para niño, el crear ese espacio de ensueño de Hawái, ¿no? Para poder generar un tiempo de enfriamiento en el que nuestros cerebros vuelvan a estar racionales, ¿no? Y poder solucionar los problemas. Y también puede ser útil dentro de esta meta el nombrar encargados, ¿no? De encargados de poner la mesa, de quitarla, del lavaplatos, de la lavadora, bueno, de tareas de casa. Y cuanto más pequeños sean, siempre, claro, en función de su etapa de desarrollo, pues es mejor que puedan involucrarse en estos encargos cuanto antes, desde que les veamos disponibles, ¿no? Evidentemente a lo mejor se nos puede caer y siempre que no sea peligroso darles pues vasos y platos de plástico que no sean fácilmente rompibles, ¿no? Siempre con la seguridad por delante, claro. Luego también funciona mucho esta herramienta que os voy a comentar de las reuniones familiares y en las que se deciden en común pequeños acuerdos, ¿no? Para resolver problemas de convivencia, ¿vale? Que ahora la voy a explicar con más detenimiento. Y también dar opciones limitadas para que ellos siempre diciendo tú eliges, tú decides, ¿no? Esto a los que están en esa meta de poder les cambia también mucho porque sienten ese poder, ¿no? El que pueden elegir. Luego, algunas ideas para los niños y las niñas que están situados en esa meta de venganza, pues sería, claro, evitar en la medida de lo posible la represión, el control y corregir constantemente su conducta, ¿no? Evitar los castigos para recuperar la conexión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es validar el sentimiento, ¿vale? Validar ese sentimiento de estar dolido, ¿no? A veces tenemos que decirle, me doy cuenta de que estás celoso de tu hermana. No pasa nada por decir o sea, poner las emociones encima de la mesa, ¿no? Porque los niños, sobre todo los más chiquitines, no tienen claro este cerebro racional maduro y no son conscientes con palabras de lo que sienten. Y a veces es importante poner palabras, ¿no? Y ayudarles a sentir esa conexión. Es más importante esto, que sientan que les estamos entendiendo y para no perder la conexión. Porque muchas veces sin querer la perdemos, ¿no? Cuando entramos en estas escaladas, ¿no? Entonces es el adulto el que tiene el control, el que tiene que dar el ejemplo, ¿no? de entrar en ese periodo de enfriamiento, de irse a ese lugar de tiempo fuera positivo o de esperar, respirar, ¿no? Pedir perdón, que ahora lo veremos, y poder enfocarse en solucionar el problema, ¿no? Luego, y la última de las metas, algunas de las ideas para cuando están situados en esa deficiencia asumida, ¿no? De rendirse, ¿no? Y de no sentirse capaz, pues es enseñarles las habilidades. Si yo quiero que se vistan y ellos están situados en esto de no puedo, no puedo, no puedo, pues es animarles a que vayan consiguiendo pequeños pasos, ¿no? A lo mejor no exigirles ya de primeras que se pongan el pantalón, la camiseta, todo a la vez, ¿no? Sino, bueno, poco a poco ir reforzando. Y aquí, haciendo una excepción a esto que os decía de los elogios, en vez de no decir nada, aquí en esta situación, cuando tenemos a un niño o una niña que está en esta deficiencia asumida, sí que es importante que digamos elogios en vez de no decir nada. O sea, si no vamos a decir nada, es mejor que digamos muy bien y mucho refuerzo, porque son los niños que tienen más dañada la autoestima, aunque todos tienen dificultades a nivel de autoestima, dependiendo de las metas en las que estén situados, ¿no? Pero sobre todo estos últimos son los que más necesitan, ¿no? Pero nunca, siempre se dice, hacerlo con la niña o con el niño, pero nunca hacerlo por ella, ¿vale? Porque entonces estamos fomentando ese sentimiento de incapacidad.
Entonces, una vez que hemos hecho así este repaso de algunas orientaciones y recomendaciones para cada una de las metas, os iba a explicar algunas que son generales para todas y que son súper potentes, por lo menos yo lo he podido practicar en mi casa y en otros talleres con otras familias. Y veo una herramienta fundamental para mejorar la convivencia, que es el hacer reuniones familiares. Pero claro, no son reuniones así como para echar las cosas en cara, ¿no? Y sacar los trapos sucios, no. No se trata de esto. Se trata de que cojamos un cuaderno súper especial, pues, con dibujos, lentejuelas, lo que queramos, muy especial, en el que vayamos a tomar mucha seriedad a esto que vamos a empezar a hacer, ¿no? En familia, que vamos a ir apuntando. Que va a haber, por ejemplo, un bastón de mando, que puede ser un objeto que mida el turno de palabra, que incluso se van a repartir encargos dentro de la reunión familiar, que son roles rotativos, pues alguien que sea el secretario o la secretaria o el que dirige el turno de palabra o bueno, lo que se os pueda ocurrir para empoderar más a los peques. Y empezamos siempre, tiene un formato, ¿no? Las reuniones. Siempre se empieza dando las gracias. Cada miembro de la familia va a dar las gracias al resto de miembros por algo que haya ocurrido durante la semana. Por ejemplo, pues podemos dar las gracias. Mi hijo, nosotros hacemos las reuniones familiares los domingos y el otro día pues le dijo a su hermana que gracias por jugar mucho con ella. Él es el hermano mayor y claro, ahora en esta situación en la que echa de menos todo lo social, ¿no? El contacto con sus amigos y amigas, pues le daba las gracias, ¿no? Por poder jugar con ella. Y, y, y bueno, ellos si les dejamos la oportunidad, tienen ideas maravillosas, ¿no? Pues también entre los adultos nos damos las gracias, ¿no? Gracias por hacer valioso mi tiempo para yo poder trabajar, gracias por organizarnos. Bueno, son muchas cosas que tenemos para dar las gracias o gracias a quien haya hecho la comida, la cena. Bueno, es importante, ¿no? Cambiar el lenguaje hacia lo positivo, ¿no? Que muchas veces estamos en una dinámica familiar tan destructiva, ¿no? Que solo nos fijamos en lo negativo que se nos olvida lo positivo, ¿no? Lo bonito que es la convivencia también. Entonces, esto es importantísimo, empezar siempre dando las gracias, ¿vale? Y cada miembro tiene que dar las gracias a todos los demás. ¿Mm? Luego se pasa a resolver problemas, ¿no? Como yo llamo, pues resolver problemas pueden ser pues conflictos familiares, crear rutinas en familia, como os decía antes, pues hacer una cartulina con la rutina, por ejemplo, de si está costando mucho en niños pequeñitos el tema de irse a dormir, por ejemplo, pues podemos dividir lo que es irse a dormir, pues primero, pues después de cenar o nos hemos dado un baño, cenamos, nos lavamos los dientes, leemos un cuento y ya nos vamos a dormir. Siempre, claro, si no saben leer, pues ponemos dibujos, ¿no? Pictogramas, que hay muchísimos por internet, que puedan incluso ellos colaborar. No se trata de que la solución la ponga el adulto siempre, ¿no? Sino de intentar involucrar a los niños. Si yo tengo la cartulina y tengo los dibujitos de esas tareas que hay que hacer antes de dormir, pues le voy preguntando, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿No? O esta, ¿de qué color la podemos pintar? Bueno, siempre hay que intentar involucrarles, ¿no? En la medida de lo posible de crear esas rutinas y de resolver esos problemas. Cuando son más mayores, pues normalmente los problemas de convivencia suelen estar enfocados al reparto de tareas. Pero como os decía, cuanto más pequeñines, o sea, si tenéis niños pequeñitos, pues cuanto antes les pongamos un encargo que se vaya rotando mejor. Y si podemos imprimir, si podemos tener fotos de ellos en la nevera, puesto el encargo con un dibujo, si no saben leer, o con la palabra, esta semana el encargado de poner la mesa es Hugo, y tenemos la foto de nuestro hijo puesto para que él lo sepa. Eso les encanta y les empodera, sobre todo a los más chiquitines, ¿no? Cuando queramos introducir un problema, o a veces cuando ya son más mayores y hay conflictos entre los hermanos, les podemos invitar a solucionarlo en la reunión familiar. Cuando veamos que hay una discusión entre los hijos, ¿no? Y decir, ¿os parece que lo hablemos, que te gustaría que lo hablásemos en la reunión, a ver cómo lo podemos solucionar?
y lo apuntamos, ¿no? Como un orden del día, pues apuntamos esto, ¿no? Para los más pequeñitos, ¿cómo podemos introducir los problemas? Pues podemos decir, pues he visto que cuesta mucho irnos a dormir, o he visto que cuesta mucho recoger los juguetes. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? ¿Se os ocurre algo? ¿Mm? Entonces es pedirles ayuda, ¿no? Para resolver los problemas y involucrarles en la solución. A veces me preguntan muchas familias, pero bueno, es que esto es un poco locura, ¿no? Porque a veces plantean soluciones. Mira, cuando las cosas se hacen realmente con respeto y con la confianza en ellos, los niños tienen ideas maravillosas y hay que escucharles. Si les ocurre algo que probablemente sea en tono de broma, ¿no? Y que aprovechen la reunión para poder llamar la atención, pues podemos reconducir y decir, hombre, yo no veo que esta sea una solución, ¿no? Justa, porque ahora veremos cómo tiene que ser ese enfoque en soluciones. Tiene que ser respetuosa, ¿no? Y justa para todos. Entonces, podemos redirigir, ¿no? En ese sentido. No es aceptar lo que nos digan los niños a pies juntillas, ¿no? Sino que estamos los adultos también decidiendo, ¿vale? En esa reunión. Entonces, esto, plantear los problemas para buscar una solución en conjunto. Este es el mensaje, ¿no? Esto es de lo que se trata. Si hay adolescentes pues esto, que no se involucran en las tareas, que puedan elegir una tarea en la que involucrarse, ¿no? Y poder repartir los roles, que sepan que, claro, mamá y papá también van a estar trabajando, ¿no? Para que la familia, evidentemente, ¿no? Tenga una convivencia sana. Pero una vez que hayamos... Normalmente, claro, esto es importante. Las reuniones no pueden durar muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando son pequeñines, pues hasta menos de 6 años. Si tenemos niños menores de 6 años, pues más de 20 minutos no van a estar atentos, 20 minutos, media hora. Tiene que ser, o sea, no podemos tener un orden del día de 4 o 5 cosas, sino que con una o dos es suficiente. Y a medida que vayan creciendo, pues podemos resolver más problemas de una vez. Luego, una vez que ya hemos cerrado un poco esto y a veces ocurre que hay un problema que no se ha podido solucionar, o que se ha probado una solución durante la semana y no ha funcionado, pues se puede volver a traer a la reunión, ¿no? A la reunión familiar, porque puedes decir, oye, veo que esto sigue sin recoger, sigue sin estar recogido la habitación. Entonces, ¿se te ocurre alguna otra idea que podamos hacer para poder solucionar esto, ¿no? Pues a veces esto, hay que tratar el mismo tema varias veces, ¿no? Entonces es importante luego cerrar, una vez que hayamos terminado de plantear todos los problemas y las posibles soluciones, planear una actividad pues por ejemplo, para la semana siguiente, ¿no? De cosas y sobre todo implicarles a ellos en estos planes, porque vamos a promover directamente pues, la cooperación, ¿no? El sentido de pertenencia y de conexión. Y luego además nos puede servir para anticiparnos a posibles inconvenientes, ¿no? Ahora que se va a alargar también este periodo de cuarentena, ¿no? Y poder plantear actividades dentro de casa con ellos, cosas que les apetezcan hacer, que no pongan en riesgo a nadie bueno, pues que nos puedan ayudar, ¿no? Porque se sabe que cuando involucramos a los niños, bueno, a los seres humanos en general, ¿no? A todas las personas en algo, hay muchas más probabilidades de que se lleve a cabo y de que haya un compromiso. Esto está súper demostrado y estudiado. Esto nos pasa también a los adultos, ¿no? Cuando nos tienen en cuenta en nuestros trabajos y nos valoran, pues estamos mucho más contentos, ¿no? Trabajamos mejor, somos más productivas y además, pues esto, incluso podemos comprometernos más, ¿no? Con la empresa. Luego, siempre es importante cerrar con una actividad familiar al terminar. O sea, no es ya planeo, hablo de los problemas y cada uno por su lado, y puede ser, si no tenemos tampoco mucho tiempo, no hace falta hacer una actividad muy larga, pero puede ser escuchar una canción, bailar un rato, pintar, hacer palomitas, ver una película, contar cuentos. Bueno, cuando recuperemos la normalidad de nuestras vidas, pues también se puede pues salir a pasear, hacer una excursión en bici en ese momento,
bueno, cerrar siempre con una actividad o un juego de mesa cuando son más mayores. Bueno, cerrar con algo que sea interesante, ¿no? Para todos. Esta sería una de las herramientas. Y las últimas herramientas que quería trasladaros, que las he mencionado antes, que era una era recuperar la conexión entre el adulto y el niño, cuando ha habido muchos intentos de resolver problemas así con nuestros cerebros destapados y entramos en esas escaladas de rebeldía, ¿no? Y de poder y de venganza, pues es el adulto, ¿no? El que tiene que parar esa escalada, dejar un tiempo de enfriamiento para que el cerebro vuelva a estar en su modo racional y tapado y para recuperar la conexión. ¿Mm? Lo más importante primero es reconocer el error, reconocer que nos hemos equivocado. Mira, he visto que llevamos días gritándonos y veo que me he equivocado. Ahí estoy reconociendo esto, ¿no? Que el error. Luego me responsabilizo del error. Quería pedirte perdón. ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que no nos gritemos tanto? Y ahí se trata de intentar reparar el daño. O sea, sería el reconocer que nos hemos equivocado, nos responsabilizamos, ¿no? Pidiendo perdón y reparamos, intentar reparar el daño, ¿no? que hemos causado como adultos. Porque al final lo que os comentaba al principio, la disciplina positiva no son herramientas y varitas mágicas a corto plazo, es enseñarles a los niños habilidades de vida, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades sociales, de empatía, y esto es a través del adulto, ¿no? A largo plazo. Es que nosotros y nosotras somos las que les vamos a enseñar todo esto, ¿no? Entonces, por eso es el adulto el que tiene que cortar con esa escalada y ser el ejemplo, ¿no? El que reconozca el error, aunque sean pequeños, no pasa nada, porque les estamos enseñando a largo plazo. Y aunque en ese momento nos diga, pues no, no quiero nada, podemos volver un poco más tarde, porque es evidente que él sigue, el niño, ¿no? Si nos responde así, es que todavía no ha pasado suficiente periodo de enfriamiento. Pero cuando estamos así, en este modo racional, los cerebros se entienden y se escuchan mejor. Entonces podremos solucionar mejor, ¿no? Los problemas. Luego, otro de las herramientas muy importantes que os decía, el enfocarnos en la solución, ¿no? Más que en el problema, y que os decía, ¿no? De poder elaborar preguntas para pedirles su opinión, su colaboración, ¿no? El saber cómo poder solucionar las cosas con ellos, pues es importante que, claro, que no nos valga cualquier solución, ¿no? También desde la que planteamos desde el adulto. Enfocarse en soluciones no es castigar, porque no es el adulto el que planta la solución, ¿no? De control, ¿no? Y punitiva, sino que es lo que os decía, el guiar a la familia para que la solución sea respetuosa para todos, para toda la familia, que esté relacionada con lo que ha ocurrido. O sea, es decir, no es si no recoges los juguetes te quedas sin ver la tele, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y también es invitar a que sea responsable, ¿no? O sea, a que haya una responsabilidad que sea justa, como decía antes, y también que sea útil. Son estas cuatro cosas, ¿no? Que esté relacionada con el problema, que sea útil, que sea respetuosa con todos los miembros de la familia y que sea justa. Que invitamos un poco a la responsabilidad. Entonces, se puede invitar primero pues, a una lluvia de ideas. ¿Qué podéis hacer para gritaros menos cuando hay muchos conflictos entre los hermanos? ¿O qué podemos hacer para que tu cuarto esté ordenado al finalizar el día? Si os fijáis, el enfoque no se pone tanto en lo que hace el niño o deja de hacer, sino en el proceso en sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que el cuarto esté recogido? No estamos buscando un culpable. El niño es el que tiene que responsabilizarse, ¿no? El buscar esa responsabilidad en él. Si le damos la solución hecha, pues estamos perdiendo oportunidades, ¿no? De adquirir otras habilidades. El pensamiento crítico, habilidades incluso para solucionar problemas, claro. Entonces, este enfoque es muy útil en sesiones familiares, pero como os decía, no es recomendable cuando hay círculos de poder y de venganza, que es mejor que haya un tiempo de enfriamiento para luego poder recuperar el control de nuestros cerebros y ya así poder enfocarnos en una solución, ¿no? Y bueno, más o menos estas serían un poco todas las herramientas que os quería trasladar. Y algunas frases que me gustaría que recordaseis bueno, pues de todo esto que hemos hablado,
Y sobre todo me gustaría cerrar un poco con la idea que dice siempre Jane Nelson, una de las referentes en disciplina positiva, que es de dónde hemos sacado la loca idea de que para motivar a los niños a mejorar haya primero que hacerles sentir mal, cuando es todo lo contrario. Es primero hacerles sentir bien, seguros y amados para que ellos puedan mejorar su comportamiento. Bueno, Almudena, muchísimas gracias por la sesión de experta bueno, pues que nos has brindado como siempre. Yo ya te había escuchado, pero no está de más recordarlo. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo esto lo vengo aplicando desde que conozco a Almudena con familias, ya sean niños, adolescentes, y os puedo decir que es una apuesta a largo plazo. Mis tres ideas básicas es profundizar en herramientas muy personalistas de cada familia en relación y no tips generalistas, porque ahora mismo en esta situación de crisis que estamos teniendo hay como muchísimos tips muy generalistas, ¿no? Y esto puede dar lugar a mucha frustración si yo empiezo a aplicar cosas que voy escuchando por ahí, pero realmente no estoy atendiendo la casuística de mi familia. Entonces, la apuesta que hemos intentado hacer con esta sesión de expertas es profundizar realmente en qué es lo que puede estar ocurriendo, que se pueda estar enrollando como una madeja. La segunda cuestión que me gustaría resaltar es que es importantísimo identificar tanto la creencia como la meta equivocada, y si esto a las familias les cuesta mucho hacerlo porque, bueno, pues porque es la primera vez que lo escuchan o porque no tienen una guía o un asesoramiento adecuado, bueno, pues para eso esta sesión de experta donde estáis vosotras, ¿no? Es decir, cómo podemos ayudar a las familias, a las papás y a las mamás a identificar la creencia y la meta equivocada. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que ellos puedan cambiarla, ¿no? Entonces, este sería como el tercer escalón, ¿no? De todo esto para llegar hasta el final, que es, vale, una vez que tengo identificado esto y realmente sé cuál es la meta equivocada en la que está mi hijo o mi hija, ya sea más pequeño, más adolescente, ¿qué es lo que hago? Si en este tercer punto me quedo estancada, y no soy capaz de salir, entonces sí que es cuando es importante que pues, nos escribáis, nos llaméis, nos mandáis un WhatsApp, una nota de audio y podamos identificar cuál es esa creencia y esa meta para poner las herramientas adecuadas. Esta sería como, bueno, pues el resumen que a mí más me gusta hacer después de escuchar a Almudena, ¿no? De tengo que centrarme tanto como terapeuta como como madre en saber cuáles son esas creencias erróneas y esas metas equivocadas a donde se está dirigiendo la conducta, ¿no? Sobre todo no fijarme en el resultado y sí apostar más por el proceso eh, y, y, bueno, y por toda la casuística que rodea a mi familia, ¿no? En concreto.